Encantado de estar aquí, como estábamos hablando mientras preparábamos todo para arrancar el directo. Para mí, bueno, pues ya sabéis que siempre es un placer compartir contenido, ir, bueno, pues ayudando a la gente a seguir mejorando. Y cuando me escribieron la gente de Neoland, especialmente Alberto Rivera, que es un gran amigo mío, pues dije, oye, pues adelante, adelante con ello, vamos a estar aquí un par de horitas aprendiendo sobre, pues, como os han dicho, ¿no? Pues API Context, mejorando pues, todo ese sistema de re-renders que tenemos en las aplicaciones para no caer en problemas de optimización y sacarle todo el máximo partido a hooks como son el useMemo y useCallback, que nos los cuentan, que sabemos que están ahí, pero que cuando llega el momento de ponernos a hacer aplicaciones, pues empezamos a decir, uy, que ¿para qué sirven? ¿Lo meto? ¿No lo meto? Aquí viene bien optimizarlo, aquí no. Entonces, bueno, pues de eso va a tratar estas 2 horas que vamos a pasar aquí juntos y que el objetivo es bueno, pues, que salgáis sabiendo un poquito más tanto del API Context como de estos hooks que os acabo de mencionar. Lo que haremos será ir revisando código pues, a medida que vayamos avanzando a lo largo de la sesión. Como os han dicho, las preguntas las dejaremos para el final y emplearemos pues, un code sandbox tontorrón que de momento no tiene nada, salvo el loguito y quién soy yo. Y aprovecharemos también para ir creando alguna serie de gráficos de apoyo, ¿vale? Que voy a probar. Antes los hago los solía hacer con una aplicación que mola mucho, que es web, que se llama Scalidraw. Igual la conocéis. Pero bueno, hoy voy a probar esta de Mac, que me he encontrado por ahí, que se llama Freeform. Así que bueno, la idea es irnos apoyando de este tipo de gráficos. Y poquito más. Yo soy Gerardo, seguramente me conozcáis de LinkedIn. Soy bastante pesado compartiendo, bueno, pues recetas javascripteras, tips de React, vídeos, también tengo el canal por ahí. Y bueno, pues yo encantado, como digo, de que Neoland me deje estar por aquí compartiendo este rato con vosotros. Y eso es un poco. Así que no me voy a extender más en esta presentación y vamos a pues, comenzar por el principio. Y como va a ser una charla muy enfocada, pues sobre todo pues, esos hooks que os mencionaba, useMemo, useCallback y luego pues un poquito de contextos, antes de meternos en veredas sí que me gusta repasar qué son los renders en React, porque muchas veces, oye, nos ponemos a emplear hooks a lo loco, empezamos a meterle estados a los componentes, pero no queda muy claro, no tenemos bien asentado en la cabeza lo que es un render en React, siendo una de las cosas como más básicas que se encuentra en el núcleo de esta librería. Entonces, vamos a empezar por ahí y a partir de ahí vamos a ir avanzando, que veréis que va a molar mucho la sesión y tenía muchas ganas de estar aquí esta mañana. Entonces, de mi momento vamos a pasarnos por aquí a esto de los gráficos y lo primero de todo, ¿vale? Vamos a dibujar aquí lo que sería un componente, que lo voy a dibujar como un cuadradito, ¿vale? Y esto pues sería pues, un componente de React. Lo voy a hacer así un poquito más grande, maravilloso para que todo se vea guay, a nivel de tal, porque yo tengo como una pantalla de esas grandes, ¿no? Y al final dices, joder, al final se ve muy pequeñito luego en las grabaciones. Esto lo aprendí grabando vídeos para el canal. Entonces, nosotros cuando tenemos un componente, ¿vale? Lo que hace el componente realmente, el componente ya sabéis que es una función, antiguamente eran clases, pero ya es raro encontrarse componentes declarados con clases. Y realmente un componente, siendo una función, lo único que hace, ¿vale? Es una función que calcula un JSX, ¿vale? Vamos a poner por aquí como si fuera un... así, pues otro triangulito. Lo que hace un componente es calcular un JSX, que sabéis que es, bueno, pues el return, ¿no? En este caso, pues esto sería el JSX que está calculando y lo calcula a partir de 3 cosas que le llegan por arriba, ¿vale? Aunque tiene definidas en su estado interno. Y esas 3 cosas que tiene son, por un lado, las propiedades, por otro lado, el contexto, ¿vale? Los contextos que esté consumiendo, esa famosa API Context, si estamos empleando algún tipo de gestor de estado global como Redux, bueno, pues esto lo vamos a englobar dentro de contexto, ¿vale? Yo aquí context, como la charla va a estar centrada en API Context, pues me voy a referir a context, ¿vale? Pero aquí iría cualquier estado global que estemos consumiendo. Y finalmente, pues el estado interno que haya declarado mediante el hook useState o useReduce. ¿Vale? Entonces, mientras estos triangulitos, ¿vale? Lo que hace el componente es, pues oye, calculamos, a ver esto como tal, así, una flechita, lo que hace es directamente coger estas 3 cosas, ¿vale? Las propiedades que recibe desde el padre, el contexto que tenga consumiendo mediante el hook useContext o si está usando Redux o cosas así, y useState y useReduce, coge las 3 cosas y lo que hace finalmente es calcular pues ese JSX. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener
en la cabeza cuando pensamos en un componente, ¿vale? Una función que coge estos tres elementos para devolver un JSX. Entonces, eso es muy... Teniendo claro esto, ¿vale? Este proceso por el cual cada vez que el componente se pinta en pantalla y coge estas tres cosas para generar un JSX, eso es lo que nosotros conocemos como render, ¿vale? Ese proceso de coger esos triangulitos y calcular JSX es lo que nosotros conocemos como render en React, ¿vale? Y ahora, durante la charla, lo que veremos es qué provocan, ¿vale? Estos renders, que, como pues estaréis adivinando, quizás está muy relacionado con las tres cositas estas que está empleando para calcular la vista final, porque realmente React es una librería para crear interfaces de usuario. Entonces, el objetivo de React siempre va a ser que cada vez que se modifique una de esas tres cosas, actualizar la interfaz del usuario que está relacionada pues, con este JSX que tenemos por aquí pintado. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Otro conceptillo que tenemos que tener claro, sabiendo este, bueno, pues es aquel que está relacionado con el DOM, ¿vale? Que en este caso React ya sabe, igual lo habéis trabajado o os ha sonado durante, bueno, pues vuestro periodo de aprendizaje, que React lo que hace es tener como una especie, bueno, una especie no, lo que hace React es tener una cosa que se llama Virtual DOM, que lo tiene en memoria, ¿vale? Y que lo que hace cada vez que renderizamos, termina un proceso de renderizado, es mandarlo al DOM del navegador. ¿Vale? Entonces, como que cuando trabajamos con React siempre hay dos DOMs. Uno que es el Virtual DOM, que es el que React tiene en memoria, y cada vez que se produce un cambio, lo que hace es mandarlo al DOM del navegador, que es lo que ve el usuario. Así para que no liarnos mucho la cabeza, esto es el DOM, lo que ve el usuario, ¿vale? Y luego React tiene como pues en la memoria del navegador, no accesible para pues quien esté accediendo a nuestra aplicación, tiene esa especie de Virtual DOM. Entonces, cada vez que se produce un render, lo manda al Virtual DOM, lo calcula y una vez que ha terminado de calcular todo, lo manda al DOM del navegador de forma muy optimizada. Pero en cualquier caso, ¿vale? Lo que nosotros tenemos cuando construimos aplicaciones con React es una especie de árbol, que es ese DOM, D-O-M, ¿vale? Es esa especie de árbol conocida como DOM, que en el caso de React pues es un árbol de componentes. Entonces, en una aplicación muy tontorrona, ¿qué tenemos? Pues podríamos tener un componente app, ¿vale? Que es por el que empezamos todo, ¿no? Este componente app que a veces nos viene ya predefinido por aquí, ¿no? Hoy vamos a trabajar con un code sandbox, pero cuando creamos aplicaciones, pues con Create React App o con Vite, pues aparece este componente app desde el que todo parte. Y a partir de ahí, pues nosotros, a medida que vamos construyendo nuestra aplicación, pues vamos a ir generando ese árbol de componentes. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, en una aplicación así tontorrona, pues dentro del componente app tendremos como una especie de componente header. De hecho, aquí lo voy a poner así para que sea incluso más fácil de asimilar. Pues tendríamos ese componente header que tenemos por aquí creado, ¿no? En el que se muestra la cabecera del usuario, el menú, bla, bla, bla. Y luego, por otra parte, pues probablemente tengamos un componente main o algo así, ¿vale? En el cual, pues, se ve básicamente empieza lo que es la funcionalidad de nuestra aplicación, ¿vale? Esto es como una aplicación muy tontorrona. Si, por ejemplo, dentro de main, pues estuviéramos pintando una lista de usuarios, pues dentro del componente main aparecería esa lista de usuarios por aquí e iríamos, bueno, pues creando ese árbol de componentes, ¿vale? A medida que vamos añadiendo componentes a nuestra aplicación para mostrar información al usuario. Entonces tendríamos este user list y a continuación, pues dentro de cada usuario, pues tendríamos unos cuantos user item que estaría representando pues cada uno de los correspondientes usuarios dentro de esa lista, ¿no? Pues aquí tendríamos probablemente n usuarios, ¿no? N user items, pues cada uno con el usuario que está representando. Entonces, esto es el árbol de componentes, ¿vale? Que es como una especie de simulación de lo que acabará siendo tanto el Virtual DOM como el DOM del navegador. Pero nosotros cuando construimos la aplicación, pues tenemos este arbolito, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, ¿vale? Pues este árbol lo que irá pasando es que a medida que el usuario interactúa, bien pues creando un nuevo usuario, bien clicando en algún enlace de la cabecera, rellenando un formulario, lo que sea, pues React irá actualizando este árbol de componentes para pintar pues, los nuevos componentes relacionados con la interfaz del usuario. A partir de él calculará este Virtual DOM
y finalmente lo enviará al .NET navegador. Todo esto, ya os digo, ocurre prácticamente a la velocidad de la luz, porque React es súper bueno pues, generando árbol de componentes y luego calculando estos dos elementos y, bueno, pues todo hace que podamos construir aplicaciones sencillas sin preocuparnos de ese tipo de optimizaciones. Pero llega un momento en el que es verdad que si planteamos mal esta arquitectura de la aplicación, pues podemos empezar a ver como que existen flashazos, que el usuario experimenta lag al trabajar con la aplicación y de eso pues va a ir un poquito la charla de hoy, pero también, bueno, pues quería enseñar básicamente pues cómo funciona esto, porque yo creo que sin entender estas tres cositas, pues creo que la charla quedaba bastante coja y va a haber cosas que vais a decir, oye, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues así ya tenemos las ideas claras. Entonces, voy a darle un sorbito aquí al té y seguimos avanzando. A mí como me gusta mucho hablar y al final le pongo mucho énfasis, la garganta después de 2 horas termina destrozada. Así que yo estoy intentando acostumbrarme en este tipo de directos a ir haciendo mini pausas, ¿no? Para al menos refrescarlo. Entonces, ya metidos en vereda, vamos a hablar de renders hoy, ¿vale? Y de esos hooks que os han anunciado la gente de Neoland y un poquito de API Context. Entonces, lo primero de todo, los renders. Los renders ya sabemos, como os he dicho antes, que son ejecuciones de las funciones que representan a nuestros componentes, ¿vale? Y lo que hace básicamente pues es, cogemos las propiedades, el contexto y el estado que tengamos declarado. Voy a poner aquí el loguito que me gusta a mí, que la gente que confía en mí pues se le vea bien y agradecérselo. Y lo que hacemos es ejecutar esa función y devolver JSX. Y ese proceso que sucede cada vez que el usuario interactúa con nuestra aplicación o llega de nuevas se conoce como render. ¿Qué sucede? Que a medida que el usuario trabaja con nuestra aplicación se van a ir produciendo muchos renders, ¿vale? Pues para añadir nuevos componentes, para eliminar antiguos, para actualizar una vista que esté representando un botón que el usuario va clicando, el típico ejemplo ese, ¿no? de un contador. Y los renders los podemos clasificar en 2 tipos. Los renders necesarios, por así decirlo, es decir, renders que tiene sentido que estén sucediendo, pues porque el usuario ha clicado un botón y se ha incrementado un contador, ¿no? El típico ejemplo este. Ahora pasamos un poquito a código para que digáis, ¿va a ser toda la charla así con gráficos? No, hombre, también vamos a pintar así un poco, ¿no? Vamos a pintar un poco de código, ¿no? De vez en cuando para apoyarnos también, por supuesto. Entonces, bueno, pues un render necesario, ¿cuál sería? Pues si yo estoy gestionando un contador desde aquí, ¿vale? Voy a darle un poco más de zoom a esto, porque si no luego os dejáis los ojos. ¿Vale? Pues un contador tontorrón, ¿no? Mediante el hook useState, que seguramente sea el ejemplo habitual con el que se emplea, con el que aprendemos a trabajar con este hook y tuviéramos un botón que cada vez que lo clicamos, pues incrementamos el contador. Esto sin pérdida, ¿no? Así, A ver, a veces siempre me cuesta, ¿no? A la vez que hablo y escribo y bla, bla, pero bueno. Estos serían eso que yo llamaría renders necesarios, ¿no? Evidentemente, cada vez que yo pulso el botón y se actualiza el estado interno, pues yo quiero reflejar en la interfaz que el botón se va incrementando a la vez que lo voy clicando, ¿vale? Pero luego hay renders innecesarios. ¿Qué renders pueden ser innecesarios a veces? Vale, pues lo importante que nos tenemos que quedar cuando creamos aplicaciones con React es que un render, por ejemplo, del componente main, ¿vale? Es decir, de este componente, vamos a ponerle aquí, si yo renderizo el componente main, ¿vale? Por lo que sea, pues imaginad que está pintando ese contador, ¿no? Que el contador en vez de estar en app, en el componente app, está en el componente main. Si este componente se renderiza, ¿vale? Lo que provoca es que se renderice este componente y todos los que estén por debajo, es decir, se renderiza este y se renderiza pues todos los elementos que se estén pintando en la lista, ¿vale? Esto en principio no nos tiene que preocupar, es cómo funciona React, ¿vale? Pero tenemos que tener súper claro que un render del componente main, por ejemplo, porque ha cambiado ese botón, lo que provoca es que se renderice este componente y todos los que estén por debajo, ¿vale? Es decir, si aquí, por ejemplo, tuviéramos 2 componentes debajo de main, ¿vale? Pues un user list y un user form, por así decirlo. Un segundito, así.
esta aplicación me mola, pero empiezo a encontrar alguna que otra limitación. Pero bueno, creo que se ve bien, ¿no? Entonces tenemos el componente main y si este se renderiza, si aquí se renderiza este componente main que os voy diciendo, ¿vale? Pues se provocan renders de todo lo que quede por debajo de él, de este, de este, de este, de este, de este. Como decía, no nos tiene que preocupar porque, oye, pues React es bueno haciendo este tipo de cosas, pero puede ser que si se nos va de las manos, lo liemos. Imaginad que este componente, ¿vale? Tiene un árbol debajo de él gigantesco, que se va por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí abajo, ¿no? Donde tengo el ratón. Pues claro, todo este árbol se va a renderizar, lo cual puede provocar que en el futuro tengamos algún problemilla a la hora de optimizar nuestra aplicación. Entonces, lo primero de todo que tenemos que tener claro es que puede provocar que un componente se renderice de nuevo. Entonces vamos a ver primero las causas y luego ya pues veremos cómo, conociendo bien las causas, podemos optimizar nuestra aplicación allá donde detectemos que tenemos un problema de optimización porque el usuario cuando navega pues empieza a ver que las cosas van lentas, que pulsa una tecla y que todo va lento. Entonces, lo primero de todo, ¿qué provoca que un componente vuelva a renderizarse? Es decir, un re-render, ¿no? Es decir, que un componente que ya está pintado en el DOM experimente pues, un nuevo proceso de renderizado. ¿Qué lo provoca? Pues lo provocan tres cosas. Vamos allá con ellas. Vamos a seguir escribiendo por aquí. A ver por aquí. Vamos a dejar aquí el T. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Qué provoca un re-render? Así. Pues lo provocan tres cosas. A ver si puedo darle un poquito más de cariño a esta, sin negrita, que se vea bien, perfecto. Lo primero, que como lo hemos anticipado ya, es un cambio en el estado interno. ¿Qué significa eso de un cambio en el estado interno? Bueno, pues lo acabamos de ver. Yo cada vez que pulso un botón que está asociado a un estado, es decir, cuando lo pulso provoco un cambio en el estado interno, pues esto provoca un nuevo render, evidentemente, porque si no la aplicación no se actualizaría, ¿vale? Entonces, cuando se cambia el estado interno, declarado mediante useState o useReduce, lo mismo me da, pues eso provoca que tengamos nuevos renders del componente, ¿vale? Eso, primer ejemplo. Luego, segunda causa que puede provocarlo, pues los cambios en el contexto que estemos consumiendo o en el estado global. Vamos a ponerlo así, cambios en el estado global. Entendiendo por estado global, pues tanto pues API context, que es lo que veremos hoy, pero también puede ser cambios en Redux, si estamos usando Redux, si estamos usando pues, otras herramientas como pues, Mob, Zustand, cosas de estas, ¿no? Todo lo que sea estado global de nuestra aplicación, que tengamos en alguna de estas herramientas y que cambie el estado global, pues va a provocar un render de nuestro componente. ¿Por qué? Acordaos siempre, es que tiene toda la lógica del mundo. Este esquema se ve muy bien. Es decir, yo cada vez que cambian las propiedades, como más bien, mejor dicho, como el componente calcula el JSX a partir de estas tres cosas, cuando se provocan cambios en estas cosas, tendré que volver a ejecutar la función porque probablemente el JSX que yo voy a devolver sea diferente, ¿no? Porque si el JSX depende de los tres triangulitos, pues si alguno cambia, evidentemente puede que el resultado sea diferente, ¿vale? Entonces, por eso cuando se produce un cambio en el estado global, el componente que lo esté consumiendo experimentará un nuevo re-render. Y finalmente, aquí no voy a poner ejemplos porque como luego veremos un poquito más API context, pues no vamos a meternos ahora, ¿no? en crear un contexto, luego habrá tiempo y así veis cómo se crea bien un contexto y demás. Y finalmente, la última causa que puede provocar un re-render es un render, como ya hemos visto, del componente padre. ¿Vale? Es decir, siempre que main se renderice, experimente un render, userList se va a renderizar, userForm lo mismo, y estos tres. Si en vez de el que se renderizara de nuevo fuera userList, pues porque, por ejemplo, hemos hecho una nueva llamada a la API y hemos obtenido una nueva lista de usuarios, pues este se renderizaría y así todos los que estén por debajo de userList, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta
esa idea, ¿no? Que cada vez que un componente se renderiza, fuerza un render inmediatamente de todos los que estén por debajo de él. Entonces, bueno, pues hay que tener bastante cuidadito. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar pues, con ese proceso un poquito de optimización, ¿no? No solo vamos a hablar de use callback y use memo, que es verdad que están ahí, sino de algunas técnicas y trucos que podemos emplear cuando escribimos aplicaciones en React para que, oye, pues que tengan sentido y no la liemos aprovechando de estas tres ideas, ¿vale? Como ya tenemos claro las tres cosas que provocan un re-render, vamos a intentar minimizar ese proceso y echarle una mano a React para que tenga que renderizar lo menos posible, aunque sea muy bueno haciéndolo, pero oye, si le echamos una mano, pues ¿por qué no? ¿No? Si a Usain Bolt, a Usain Bolt le ponemos un cohete detrás, pues oye, mucho mejor, va a correr incluso más rápido, ¿no? Entonces, vamos allá a ver algunas cuantas optimizaciones que podemos hacer de gratis para que todo fluya bien. Entonces, la primera de todas, pues la vamos a seguir viendo así con grafiquitos porque se ven bien y luego ya iremos viendo cada vez más código, ¿vale? Entonces, no tal. Voy a copiarme esto por aquí para que siga apareciendo el logo de Neolan y, pues, oye, así vamos dándole para que quede clarito de quién es esta charla. Entonces, lo primero de todo, vamos a empezar con un ejemplo muy tontorrón, que es el siguiente. Por aquí. Vamos a ir por aquí. E imaginad que nosotros tenemos pues, un componente al que hemos denominado parent component, ¿no? Es importante que cuando escriba, pues escriba bien, ¿no? Para que no parezca que no sé escribir. Entonces, imaginad que en parent component nos hemos empezado a venir arriba, ¿no? Y le hemos llenado de estados. ¿Qué significa eso de llenarlo de estados? Pues que le hemos declarado un const... aquí que se me va. Se me ha cerrado... Uy, se me ha cerrado aquí el freeform este. Qué faena. Un segundito, que le volvemos a traer para acá. Así. Ha habido ahí un pete, ¿eh? De mala manera. No pasa nada. Esto así. Y minimizar, excepto la digno. Así, a ver, ahora. Perdonad. No sé qué le ha pasado. Encima no le deja en buen lugar a Apple, ¿no? Que sucedan estas cosas con sus aplicaciones. En fin. Vamos a declarar pues un estado, como os iba diciendo, ¿vale? Pues así con useState y lo que sea, ¿no? Pues da igual lo que vaya a contener. Y lo vamos a poblar de estados, porque vamos a decir, oye, pues nuestro componente padre va a tener pues todos estos estados, el estado 1, el estado 2, el estado 3, esto puede ser cualquier cosa, ¿vale? En un alarde de optimización, pensando que cuantos más estados gestione el componente padre, mucho mejor, pues vamos a llenarlo de estados. Y ahora lo que vamos a hacer pues va a ser comenzar a construir nuestra aplicación a partir de él. Entonces, lo que hacemos es, a ver, aquí. Vamos a poner aquí esta flechita y empezamos a construir el árbol de componentes, ¿no? Y le vamos a ir pasando a cada componente lo que necesita. Por tanto, pues el componente 1 recibe pues el estado 1, ¿no? Por aquí vamos a poner aquí un tiquití. A ver esto, si puedo meter aquí el mostrar ventana. No puedo. Es que quiero dejar esto abierto, pero no la barra de herramientas, pero no me deja. Bueno, no pasa nada. A el parent component le pasa mediante propiedades, pues el estado 1 al componente 1, ¿vale? Que esto sería para que tengáis así como una idea en la cabeza de lo que está sucediendo, ¿vale? Sin meternos mucho en líos, sería que tuviéramos aquí un componente 1, ¿vale? Que fuera una función, como siempre, por default function, vamos a ponerle aquí la extensión, que si no, no va a funcionar. Component 1, que recibiera pues el estado 1, ¿no? Y esto pues hace cositas con el estado 1, rollo, pues pintarlo, yo qué sé. Y luego pues así, lo mismo con el componente 2, que recibiría, pues en este caso, ¿qué va a recibir? Pues vamos a decir que recibe solo solo recibe el estado 2. Este lo recibe por aquí y se lo pasamos como propiedades, el estado 2, que acabamos de declarar, se lo pasamos por aquí como propiedades, ¿no? Y así sucesivamente, pues con otros componentes, ¿no? Vamos así construyendo como ese árbol, pasándole a cada componente que cuelga de parent component cada uno de los estados que tenemos declarado.
Y finalmente el componente 3, imaginad que recibe pues, el estado 2 y el estado 3 y el estado 4 por propiedades, ¿vale? Ese componente 3 lo que haría sería, en nuestro esquemita aquí que estamos creando así como mucho pseudocódigo, ¿no? Pues tendríamos un componente 3 que es parecido al componente 1, nada más que recibiría por propiedades pues el estado 3 y el estado 4. Esto ya os digo, puede ser cualquier cosa, puede ser pues un formulario, bueno, una lista, lo que sea, ¿vale? Ahora mismo lo que contengan estos estados nos da absolutamente igual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Vale? ¿Por qué os estoy contando yo todo esto? Mirad, ahora supongamos que tenemos por aquí un componente 4, ¿vale? Que es el que realmente necesita el estado 4, ¿vale? Es decir, el componente 3 no lo usa para nada, el estado 4, sino que simplemente lo recibe y se lo pasa para que sea el componente 4 quien trabaje con él, ¿vale? Es decir, componente 3, pese a que lo recibe estos dos estados por propiedades, como acabamos de ver, ¿vale? Lo único que hace es coger el estado 4 y pasárselo al componente 4 que queda por debajo de él. ¿Para qué? Pues ya lo pinte o haga lo que tenga que hacer. Pero lo más importante con lo que nos tenemos que quedar es que el componente 3 no usa, pero para nada, el estado 4. No lo usa absolutamente para nada. Simplemente lo coge por propiedades y se lo pasa al componente 4 para que trabaje con él. De modo que realmente quien está usando el estado 4 es simplemente este componente. Pero analicemos, antes de pasarnos a la primera optimización, qué está pasando aquí con esta estructura que acabamos de crearnos para nuestra aplicación. Mirad, voy a llevármelo un poco para acá para que nos podamos centrar realmente en lo importante sin ver así. ¿Qué está pasando con esta estructura? Parent Component define estos 4 estados y a continuación lo que hace es distribuirlos a cada uno de los componentes. A este le pasa el estado 1, a este el estado 2, a este el 3, el 4 y finalmente el componente 3 solo va a usar realmente el estado 3 porque el estado 4 quien lo usa realmente es este componente 4 que tenemos aquí declarado. Con esta estructura lo que vamos a provocar es lo siguiente. Mirad, cada vez que cambie el estado 4, ¿vale? Lo que vamos a provocar, si el estado 4 cambia por la razón que sea, lo que vamos a provocar va a ser un render de este componente y, como hemos dicho, todos los que están por debajo. Así que cambia este componente, este componente, este componente y este componente se van a volver a renderizar. Cada vez que cambie el estado 4, se renderiza todo el árbol de componentes. Y diréis, hombre, a ver, React es bueno, pero joder, que el estado 4 solo le está usando este componente, que aquí estamos provocando un render de todo este árbol completamente innecesario, que React lo va a intentar hacer lo mejor posible, pero hombre, tampoco le pongamos piedras, ¿no? Si el estado 4 solo lo estamos usando aquí, ¿qué sentido tiene que estemos declarando en este componente este estado? Porque si este estado cada vez que cambie va a provocar un render de todo el árbol, no tiene ningún sentido como hemos planteado la aplicación. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo. Si sabemos analizando nuestra aplicación que el estado 4 solo lo estamos usando aquí y que nadie necesita saber de estos componentes el estado, porque no lo va a usar nadie, oye, pues más fácil. Vamos a movernos el estado 4 aquí, es decir, vamos a declarar el estado 4 donde corresponde y vamos a olvidarnos de que estos componentes que están por arriba sepan del estado sepan de la existencia de este estado 4, porque es que, como veis, estaríamos provocando muchos renders innecesarios. De modo que con esta mini optimización, que parece una tontería, pero que es súper útil a poco que nos acostumbremos a intentar pensar en nuestra cabeza cómo queremos estructurar nuestra aplicación, ahora cada vez que el estado 4 cambie, que sea un botón, que sea un label, que sea un toggle, lo que sea, cada vez que cambie el estado 4, solo se renderizará este componente, que es el que lo está usando, es su estado interno.
pero ya ni este, ni este, ni este, ni este se van a renderizar, ¿vale? Es una optimización súper tontorrona, súper evidente cuando la contamos con este tipo de ejemplos, con cajitas y tal, pero que luego cuando estamos construyendo aplicaciones, oye, vamos, anchas Castilla, tiramos millas hacia adelante y empezamos a poner estados de forma indiscriminada allá donde van cayendo, como si estuviéramos esparragando, ¿no? Estuviéramos sembrando en el campo, ¿no? Y poniendo use state, pues así a la ligera. Vamos a intentar tener claro dónde se van a usar realmente para evitar que nos pase por lo que os acabo de contar. ¿Vale? Entonces, esta es la primera y es como súper tontorrona. Vamos a por otra optimización que también mola mucho. Y es la siguiente. Mirad, como veis, no es necesario ni recurrir al hook useMemo y useCallback, que ahora por supuesto veremos, y que simplemente, oye, pues tener claro cómo funciona React y su proceso de render, ¿vale? Para escribir mejores aplicaciones. Y cuando ya no tengamos mayor alternativa, ahí es sí cuando vamos a decir, jue, ahora sí tiene sentido usar useMemo, useCallback, la función memo u optimizar el contexto, ¿vale? Cuando empecemos a ver que estas mini herramientas que son simplemente pensar, ya no dan más de sí. Ahí es cuando van a entrar en acción, como veremos a continuación, el hook useMemo, useCallback y demás. Así que venga, vamos a por el siguiente ejemplo. Ahora, seguro que a más de uno os ha pasado pues, con un formulario. Mirad, vamos a este sí, yo creo que este sí que lo vamos a ir replicando para que lo veáis guay. Lo que voy a hacer primero va a ser declarar un form component aquí, ¿vale? En el cual, pues nada, va a declarar pues un objeto formulario, ¿vale? Un estado, ¿no? El típico estado que tiene un formulario y lo que va a hacer, no voy a hacer el ejemplo completo porque entonces vamos a tirar 5 minutos escribiendo código, que yo creo que más o menos esto ya lo sabéis escribir, pero bueno, para que así en la cabeza, a medida que yo escribo por aquí, también lo podáis ver su equivalente en código, ¿no? Entonces vamos a simular pues un formulario de contacto en el cual tengamos nombre, email y yo qué sé, y un mensaje, ¿no? Entonces nada, pues aquí tendríamos en este form component, que lo voy a dejar bien nombradito para que no haya luego sorpresas, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser pintar ese formulario, ¿no? Entonces abrimos etiqueta form y aquí vamos a crear un componente input, ¿vale? Pues que recibe pues el nombre del input, el valor y la función onChange. Así, tiquití. Entonces, pues el input lo que hace es devolvernos un campo de tipo input, de tipo texto. Aquí no nos vamos a comer la cabeza. Le pinta el nombre que haya recibido por propiedades, le pinta el valor, así, y le pintamos, por supuesto, pues le establecemos ese onChange que va a recibir por propiedades, ¿vale? Entonces tenemos nuestro campo input. Aquí me está poniendo el scroll, no sé por qué no le gusta tal, pero bueno, le quito todo para que lo veáis, ¿vale? Este input. Así que lo que vamos a hacer a continuación, pues como tenemos 3 input, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un input de tipo, vamos a importarlo, y le pasamos pues el valor que será form.name, la función, el nombre de este formulario, el nombre de este input, perdón, que será name, ¿no? Asociado tal, y finalmente el onChange, que si os parece lo hacemos guay, ¿vale? Así eso que nos llevamos aprendido y truquitos. Vamos a hacer esto así y ahora vemos cómo escribimos esta función handleChange, ¿vale? De forma molona. Vamos a escribir los 3 inputs que tendría el formulario y ahora pues escribimos este handleChange de manera guay. De momento esto lo dejamos así y message lo ponemos así. De momento, este form component en su equivalente en nuestros grafiquitos sería el siguiente. Tendríamos form component y aquí ponemos pues el input 1, el input de tipo name. Tendríamos por otra parte el input de tipo email y finalmente tendríamos el input de tipo message, hemos dicho.
Maravilloso. Esto me lo voy a quitar. Este recibe, por supuesto, pues el estado name. Este recibe el form. Bueno, lo he liado. Ahora lo arreglo aquí. Form.message. Así. Y este recibe pues el form.name, ¿no? Así, un poquito así y tal. Más las otras propiedades que son el nombre del formulario y la función tal. Hasta aquí, más o menos. Ahora, como os he prometido, vamos a escribir la función handleChange de una forma un poco más decente, que es la siguiente. Pues escribimos aquí, escribimos solo una función y vamos a aprovechar que React recibe el evento del HTML cada vez que escribimos para hacer lo siguiente. Forzamos un nuevo render mediante setForm, ¿vale? Y lo que hacemos es coger todo el formulario y modificar la propiedad del objeto form asociada al input que hemos modificado. Como cada input lleva su correspondiente name, el evento nos va a enviar en el nombre del input que ha sido modificado y le pondremos el value. De este modo, en vez de escribir tres funciones, una para cada input, tenemos una única función aprovechando esta propiedad event_target_name del evento. ¿Vale? Entonces, con esto ya, pues si no le he liado por el camino, que espero que no me he dejado nada, no he escrito nada raro, pues veremos que esto espero que funcione. Vamos a quitar esto aquí, vamos a dejar esto aquí, cuanto menos ruido haya, pues mucho mejor, y vamos a ver si esto funciona. Bueno, pues tiene pinta, ¿no? Yo a medida que escribo, cada uno de los formularios, cada uno de los campos se va a tal. Evidentemente, pues con un poquito más de cariño, pues se ve todo mejor, ¿no? Si yo aquí pongo, lo rodeo esto con un P, que ponga name, para que os lo creáis que está funcionando. Y esto así, para que parezca que todo se ve bien, pues yo creo que mucho, mucho mejor. Y así todo para que tenga un poquito de margen y sepáis que todo está funcionando bien, ¿no? Pues esto parece que sí que funciona bien. Me he dejado un punto y coma, pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Entonces, como veis, pues todo perfecto. Vale, ahora vamos a complicarlo un poco más. Lo primero de todo, si habéis entendido lo anterior, estaremos de acuerdo en que cada vez que yo modifico, pues cada vez que el usuario más bien escribe en el campo message, en el campo email o en el campo name, lo que provocamos es que se invoque esa función handleChange de form component, ¿vale? Esto lo voy a cerrar. Actualicemos el estado interno y provoquemos un render de form component, de modo que se va a renderizar este campo de nuevo, este campo de nuevo y este campo de nuevo. No pasa nada. Confiamos en React, en que lo sabe hacer súper bien y que no hay problemas de rendimiento. Pero tened claro, acordaos, si yo modifico, si el usuario escribe aquí, ¿vale? Lo que va a suceder por el camino es que nos vamos a comer un render de este componente y de todos los que queden por debajo, como ya hemos explicado antes, ¿no? ¿Qué provoca un re-render? Pues cambio estado interno, render del componente padre. Por tanto, si este componente se renderiza, este y este se vuelven a renderizar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Imaginad que la gente de UX o de UI nos ha dicho, oye, es que los usuarios no saben rellenar el componente, no saben rellenar el formulario, no se lían. Así que hemos preparado un super vídeo, un footer, vamos a poner form footer, en el cual le vamos a poner como muchas instrucciones para que el usuario sepa cómo rellenar el formulario, vídeos explicativos, imágenes, SVGs, un pitote ahí hemos montado, ¿no? de cosas tal. Vamos a poner este componente además en rojito. Este componente, como se han venido arriba y han empezado a llenarlo de cosas, pues es un componente súper pesado de renderizar. ¿Vale? Vamos a crear ese componente form_footer, que es, y vamos a decir, pues aquí, ¿no? Es por default function form_footer. Y vamos a decir, oye, pues este componente es slow. No hace nada, no recibe ningún tipo de propiedad, ¿vale? Porque son vídeos, cositas así tal, pero pues lo ponemos debajo porque, oye, pues guay. Ahora, ¿qué sucede? Mirad,
Voy a ver si puedo quitar, qué faena, que no vaya a identificar dónde me he dejado ese punto y coma. Ah, aquí estás, este punto y coma que está apareciendo por ahí feo. Vale, ahora, este componente que pone aquí slow, ¿vale? Es este. ¿Qué sucede? Si hemos entendido todo lo que os voy contando a lo largo de estos ya 40 minutillos que llevamos, yo cada vez que pincho aquí, escribo una letra, lo que va a provocar es que se invoque el handle change de este, provoque un render de este componente, esto lo voy a quitar, provoque un render de este componente y por tanto se renderice este de nuevo, este de nuevo, este de nuevo y este de nuevo. Ese que tenemos en rojo que sabemos que es, ¡buah!, que tiene de todo. Claro, esto es una movida para el rendimiento, porque este componente que no está usando nada, joder, pues dices, oye, estoy renderizando cada vez que el usuario escribe, lo cual no es nada raro, pues n veces el form footer, que encima es lento de pintar porque tiene muchos vídeos, muchas imágenes. Dices, joder, ¿no habrá una manera de evitar esto? Habrá alguien que diga, bueno, pues sí, con una función de memorización y demás, pero es que eso no es necesario realmente. Hay una forma mucho más fácil sin caer en la memorización, que es la siguiente. Mirad, React tiene una propiedad que seguramente os hayan contado ya durante el curso, ¿no? Que se llama la propiedad children, ¿no? Esa propiedad que parece que jijijiji, la recibimos, pero nos la cuentan como que es lo primero que vemos o lo segundo que vemos cuando aprendemos React y luego ya pues, está ahí, la usamos, pero tampoco le vemos todo el potencial, ¿no? Nos queda claro que nos permite pasarle cosas, ¿no? Emplear los componentes para pintar cosas dentro de ellos, pero más allá de eso no le vemos mucho misterio. Pero es que es muy potente esta propiedad children. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de hacer esto que hemos detectado, que es un problema grave de rendimiento, lo que podemos hacer es lo siguiente. Sorbito al D y seguimos a por ello. Lo que podemos hacer es pensar un poquito mejor nuestro árbol. ¿Cuál es el problema de nuestra aplicación? Que cada vez que cambia un input, fuerza un render aquí y por tanto se renderiza este componente, este componente, este componente y este componente y todo empieza a ir lento. Venga, pues vamos a mejorarlo un poco. Vamos a aprovechar esa propiedad children para decirle al form component, oye colega, en vez de pintarte así, yo te paso ya el componente form footer pintado por medio de la propiedad children y tú ya simplemente lo encasquetas donde corresponde, que es aquí. Y diréis, ¿y en qué ha cambiado el chiringuito? Pues el chiringuito ha cambiado bastante. Porque ahora lo que está sucediendo es que este ya no es como un cuadrado ya no es un componente como tal, sino que ya es un nodo pintado de React. Vamos a cambiarle, no le puedo cambiar la forma al vuelo, ¿no? Aquí con esto, así, vamos a ponerle así, circulito. Este componente es un componente ya renderizado llamado children, ¿vale? O sea, ya viene renderizado. Vamos a ponerle así color azulito molón. A ver, esto así. Así para que diferenciarlo. Es un componente que ya viene renderizado y que el componente form component le está recibiendo por aquí. Está recibiendo esa propiedad children, ¿no? A ver, esto aquí. Un segundillo a ver si consigo que se me quede. Ahora, madre mía, ha costado, ¿eh? Estas cositas, de verdad. Ahora, que quería que se quedara la barra de arriba para cada vez que tenga que escribir algo no tener que estar pensando. Entonces, lo que os iba diciendo. Form component recibe como props children y ya lo que tiene que hacer es simplemente pintarlas donde corresponda, con esta sintaxis que estáis viendo aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando se renderiza form component, form footer ya viene renderizado, lo está recibiendo por propiedades. De modo que ahora cada vez que yo escribo, ¿vale? Es verdad que cada vez que yo escribo en un input, se va a forzar un render de form component porque el estado cambia y yo voy a provocar un render de este componente, de este componente, de este componente, de este componente, pero este ya está renderizado porque lo recibí por propiedades. Pues ya está, este no se vuelve a renderizar. Aplicación optimizada sin usar ningún tipo de función de memorización, ¿vale? Todo queda simplemente usando la propiedad children, ya nos funciona. Y la clave
es simplemente esta optimización. En vez de que form component, como teníamos antes, sea quien pinta el form footer, que esto era un problema de rendimiento, porque cada vez que se renderice este componente, renderizo todo esto. Si yo lo recibo por propiedades ya renderizado mediante esa propiedad children, automáticamente, ya cada vez que yo cambie, solo tengo que renderizar estos componentes, pero este ya está renderizado. Y diréis, ¿y esto solo se ciñe, se restringe a la propiedad children? No. Imaginad ahora que diréis, uy, pues ha venido de nuevo el de UX UI y ha dicho, oye, que es que yo no quiero que tenga footer solo. Quiero que tenga también una cabecera muy molona, con un degradado así como súper guay, un SVG, ¡buah! Vamos, una belleza que acabamos de hacer así con Photoshop, de estas que molan implementar, ¿no? Y quiero que aparezca. Entonces, claro, esa también es así un poco lenta, ¿no? O sea, tenemos form header que también es very, very slow, ¿no? Y diréis, uff, claro, de la propiedad children o la coloco aquí o la coloco aquí, pero no la puedo pintar dos veces. De hecho, no hay ninguna forma cuando yo pinto componentes de hacer nada aquí para poner la cabecera y aprovechar la optimización que acabamos de aprender. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque si yo vuelvo a hacer esto, si yo ahora pongo aquí el form header, vuelvo a tener el mismo problema, pero ahora en vez de con el footer, con el header. Si yo vuelvo a la situación de antes, pues ahora claro, ahora esto lo tenía resuelto, pero en cuanto he añadido la cabecera, vamos a mover esto así, en cuanto he añadido la cabecera por aquí, vuelvo a tener el mismo dilema, ¿no? Vengo por aquí, esto funciona guay, pero este componente form header me vuelve a causar el mismo problema. Este le había optimizado ya gracias a esa propiedad children, ¿no? Pero este sigue teniendo el mismo problema. ¿Hay alguna forma de seguir aprovechando esto que hemos aprendido? Sí, claro. Es que los componentes no solo reciben propiedad children. Yo podría recibir la propiedad header, la propiedad footer, directamente que fueran componentes. De modo que, en vez de pintarlas yo, ya me van a llegar pintadas. En vez de usar la propiedad children, que se me va a quedar escasa porque solo podría tener como un trocito pintado, voy a recibir propiedades header y propiedades footer. De modo que ahora el form component lo invoco así. Le paso el header, ya pintado, mirad, ojo, ya pintado, con esta sintaxis, ya pintado, y le paso el footer, ya pintado. Ahora os cuento una cosa que seguro que más de uno os lo estáis preguntando en la cabeza. Y ya automáticamente, ¿vale? En vez de usar la propiedad children, que es como, por así decirlo, como que viene implícita, ¿no? Cuando usamos este tipo de sintaxis, es implícita, ¿vale? En plan, si yo tengo, imaginad, pues el componente 3, yo qué sé, tengo por ahí pintado, ¿no? Este componente 3, esto es completamente implícito, ¿vale? Aquí, cuando usamos esta sintaxis, esto corresponde a la propiedad children del componente 3, está como oculto, es como React funciona, lo hace por nosotros. Esta sintaxis es lo mismo que aprovechar la propiedad children del componente 3 pasándosela así, ¿vale? Es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues como intentan modelar, representar HTML de la forma más, o sea, lo más parecido, que JSX sea lo más parecido, pues te dejan hacer eso, pero esto es lo mismo que esto, ¿vale? Que acabo de tal. Entonces, pero eso no quita con que nosotros podamos hacer este tipo de cositas tan molonas. Nos dejamos así y ahora ya form component recibe header y footer renderizados y volvemos a ganar esa optimización. Este pasa a ser footer, esa propiedad footer que yo estoy recibiendo, también recibo esa propiedad header y tengo el footer y el header pintados ya así. De modo que, ¡buah!, nos ha quedado para entrar a vivir el formulario. Ahora bien, si os lo estáis preguntando, ¿vale? Luego, pues como tenemos la sesión de preguntas en algún momento, pues oye, pues guay. Mirad, importante. ¿Qué diferencia hay entre esto
y esto. Porque se puede hacer las dos cosas, ¿vale? Puedo hacer form header, lo puedo pasar así o así. Vale, con esta sintaxis el componente ya pasa renderizado por las propiedades. Ya está llegando renderizado, lo estoy renderizando. Claramente, ¿no? Esta sintaxis es como decirle a React, renderízalo, ¿vale? Importante. Por otra parte, si yo lo pinto así, lo que está recibiendo React, el componente, perdón, lo que está recibiendo el componente form component, ¿vale? Este componente form component, en la propiedad header, es como un componente que yo puedo renderizar, pero no me viene renderizado. Por tanto, yo soy el encargado de renderizarlo. ¿Cómo lo renderizo? Sintaxis habitual. ¿Pero qué sucede? Que yo no puedo pintar componentes así. Si esto es esta propiedad, los componentes que yo vaya a pintar así tienen que ir con mayúscula. Los componentes siempre van con mayúscula, ¿vale? Importante, todos los componentes que yo pinto van con mayúscula al principio. Por tanto, yo aquí tengo que renombrar la propiedad con mayúscula y yo pintarla, ¿vale? La puedo renombrar a lo que me apetezca. Me da igual, ¿vale? Pero yo soy el encargado de pintarla si la recibo así, sin pintar, ¿vale? Esto ya va pintado, por tanto, ganamos la optimización que os acabo de contar. Esto no va pintado y el componente que lo recibe es el encargado de renderizarlo acordándonos de renombrar la propiedad, ¿vale? Porque si no, React no te la pinta. Si lo dejas así con minúscula, no te lo va a pintar. No va a aparecer. De hecho, pues, para que os fiéis de mí, no aparece la cabecera. Si os dais cuenta, no aparece very, very slow. Es en el momento en el que yo la pinto bien con la renombrado cuando aparece. Eso es importante. Seguramente este tipo de cosas, cuando no es hasta que empiezas a pegarte un poco más con React, cuando no te chocas con ellas, pero para eso son estas sesiones, ¿no? Que organiza Neoland y demás, pues para repasar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo más importante de esta optimización, ya os digo, dejarlo así todo, como lo teníamos antes, y pues nos ha quedado, como he dicho, ¿no? Pues para entrar a vivir el formulario súper optimizado y sin recurrir a esas funciones que a veces las sobreexplotamos, las sobreusamos, simplemente porque no nos paramos a pensar en nuestro arbolito de componentes y en todas las herramientas que nos da React de gratis. ¿Vale? Entonces, más cosas que tenemos por aquí. Estamos en el Ecuador, así que perfecto. Así que, a ver, voy a mirar qué decís. Buenísimo, todo clarinete, qué guay. Espero que os esté molando. Veo por aquí, así que guay, guay. Muy bien. Siguiente cosita. Esto como, bueno, pues como muchos igual de vosotros sois recién salidos, son vuestros primeros meses o primer año con React, os quiero contar como una cosa muy tontorrona, pero que está, pues, hay que evitarla, ¿vale? Entonces, la vamos a contar en 2 minutillos, pero yo creo que merece la pena que la tengamos clara para que no se nos líe. Y es la siguiente. No suele ser, o sea, cada vez es menos habitual encontrárselo, pero oye, pues al final cuando estamos aprendiendo suele pasar. O sea, ¿por qué no va a pasar? Y es lo siguiente, mirad. Ahora no vamos a recurrir aquí, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí. Nosotros en un mismo archivo podemos declarar todos los componentes que nos apetezca, ¿vale? Esto no hay ningún problema. Podemos tener aquí un myComponent y yo qué sé. Vamos a pintarlo así, ¿vale? Con un botón. Esto lo quiero contar, ¿vale? Porque me gusta, sobre todo, pues cuando doy este tipo de charlas en cursos y en bootcamps, ¿vale? Para que no caigáis, ¿vale? Porque no es tan raro, ¿vale? Y se cuenta en 2 minutillos y visto una vez, no, se nos olvida ya por siempre caer en este fallo tan tonto. Mirad. Pues voy a hacer esto, así. MyComponent pues va a tener el típico alarde de originalidad, de declarar un botón con un contador, pero también va a tener un efectillo, ¿vale? Así tontorrón, que cada vez que pues en el primer render pues va a poner un console log de MyComponent, ¿vale? Pues porque sí. Nada más, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace MyComponent.
Entonces, esto lo puedo hacer y no hay ningún problema, ¿vale? Voy a quitar el del footer para que lo veáis. Voy a dejar este aquí pintado y ya está. Luego volvemos aquí a... Luego volvemos. Y esto funciona, evidentemente, ¿vale? Salvo que la guíe escribiendo, sería raro que no funcionara. El caso es que, bueno, pues todo funcionaba muy bien. De hecho, si yo aquí duplico esta lógica de la que os vais a saltar, creo que en esta sesión, pero bueno, es que aquí tampoco hay mucho donde innovar. Pues todo funciona como esperamos, ¿vale? Si yo tengo aquí dos botones, uno creado dentro de app y otro creado dentro del componente myComponent, pues todo funciona súper bien y a las mil maravillas. Solo faltaba, ¿no? Menuda estafa sería React si esto no funcionara bien. Funciona perfecto. Pero es verdad que antiguamente, o aprovechando cuando nos venimos ya arriba y empezamos a trabajar con React, igual se nos ocurre una maravillosa idea, que es decir, joder, pues para tenerlo aquí, lo creo aquí. ¿Vale? Lo metéis dentro del componente. Esto es lo peor que le podéis hacer a React. Pues como pegarle un tiro en el pie, pues básicamente, ¿vale? O sea, esto es lo peor. Crear un componente dentro de otro componente, dentro. En el mismo archivo no pasa nada. Pero dentro es un antipatrón, ¿vale? Y se lo va a cargar, se va a cargar React. Mirad, imaginad, vais a ver cómo deja de funcionar el chiringuito. Voy a poner aquí, voy a pulsar el botón. Uy, qué bien, parece que funciona. Ahora vivo cerca de una iglesia y probablemente oigáis campanas que están empezando a sonar, ¿vale? No pasa nada. Ahora, myComponent, ya os digo, esto funciona. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo pulso el botón que tengo aquí en App? ¿Vale? Este botoncito que he replicado. Mirad, 1, 2, 3. ¡Pum! Adiós componente. Ha empezado de cero. ¿Por qué? Porque si yo creo componentes dentro de componentes así, lo que estoy provocando es que cuando componente app se vuelva a renderizar, este componente se cree desde cero, lo cual se conoce como montar el componente. El componente se vuelve a montar desde cero. Y eso supone que el estado se inicializa de nuevo, por tanto vuelve a valer cero, lo cual creo que no es lo que queríamos, y encima todos los efectos se vuelven a lanzar de nuevo. Si os dais cuenta, pues se ha vuelto a lanzar ese console log por aquí. Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? Es como un recordatorio que luego, pues oye, en el momento en el que lo ves una vez, ya no se te vuelve a olvidar, pero no creéis componentes dentro de componentes porque os va a pasar esto, que cuando el componente padre que lo está pintando se vuelva a renderizar, os cargáis el estado interno porque el componente se vuelve a montar, es decir, vuelve a empezar de cero, ¿vale? Así que ojo, cuidado con eso, que bueno, pues cuando estamos empezando no es tan raro encontrárnoslo. Y de momento, pues yo creo que hemos alcanzado guay el Ecuador, hemos visto como la primera parte y vamos a ir a por la segunda, no sin antes refrescar un poco la garganta para que podamos seguir esta hora al mismo nivel y al mismo ritmo. Y ahora ya sí, vamos a ver cuándo estas optimizaciones que os acabo de contar se quedan cortas y es cuando useMemo y useCallback pues van a entrar en acción junto con esa función memo que os contaba. Así que vamos allá. Por cierto, por si no os lo creíais, voy a quitar esto para que os lo creáis de verdad. Porque igual esto os ha sonado a, joder, ¿cuánto sabe Gerardo? Pero igual no os lo creéis. Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente con vuestro permiso. Y así ya retomamos y... Así, form, footer, pumba. Así. Vamos a volver al chiringuito inicial. Te voy a quitar esto, voy a quitar esto, así. Voy a quitar, por cierto, para los curiosos, voy a quitar una cosa de aquí del index.js porque a veces da como problemas cuando os quiero explicar estas cosas bien. Y es lo siguiente. Aquí hay un strict mode, ¿vale? Que rodea toda la aplicación, que lo que hace es renderizar dos veces el componente, cada componente, para buscar problemas de dependencias y problemas así de optimización gordos. Entonces, claro, si yo quiero contaros cosas de renders, pues vais a ver que lo que yo os cuento no os cuadra. Entonces lo quito, ¿vale? Y así nos centramos en que React no haga nada, ningún tipo de comprobación y simplemente pues todo lo que yo os cuente cuadre con el número de console logs que esperamos en cada momento, ¿vale? Eso es lo que hace strict mode.
Hace un par de cosas más, pero sobre todo hace eso, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues para que os creáis que funciona, lo que voy a hacer va a ser en el form footer, ¿vale? Voy a poner aquí un console log muy tontorrón que ponga render. Y vais a ver cómo, pues evidentemente, en el render inicial, cuando se pinta toda la aplicación, pues aparece render. Poner, ¿vale? Esto para qué, tal, así. Pues cuando yo empiezo, evidentemente, funciona. Y ahora yo cuando escribo, si os dais cuenta, no hay más, no se vuelve a renderizar porque pues, la optimización que os he contado funciona. Si no, pues me tendría que dedicar a otras cosas, ¿no? A vender castañas o tal. Pero bueno, parece que lo que os he contado sí que funciona. Y por supuesto, de donde veníamos, pues no funciona. Si yo en vez del footer pintarlo así, lo pintaba como lo teníamos antes. A ver, form, footer. Todas las cosas que mola, ¿no? Cuando estás haciendo como este tipo de directos es que el autocompletado a veces funcione y a veces no. Entonces, bueno, es como súper curioso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y ahora, si os dais cuenta, si volvíamos al estado inicial, en el cual, en vez de pintarlo así, que lo recibíamos por propiedades, lo recibíamos así, pues aquí ya volvíamos a tener el problema y cada vez que yo escribo, aquí abajo seguramente estáis viendo cómo el console log se pinta en cada... se pinta un console log en cada pulsación de tecla, ¿no? Pues 43 veces. Problemón que ya hemos resuelto. Ahora, vamos a ver cositas que podemos hacer para pues, mejorar un poco, ¿no? Cuando ya se nos queda corto. Entonces, un segundillo, tiquití, aquí, que lo tenemos todo listo, aquí. Y continuamos. Entonces, lo primero que vamos a aprender es, oye, ¿existe otra manera? Imaginad que aquí se nos ha quedado corto, ¿vale? Que no podemos, pues porque hay mucha gente trabajando en este componente, porque alguien se ha empeñado en que no le gusta esto. ¿Existe alguna forma de, sin usar este tipo de optimizaciones que nos da gratis React, prevenir el renderizado del footer? Sí, de la siguiente forma. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es plantearnos el siguiente caso de uso. Ahora, lo que nos ha dicho nuestro jefe de diseño es, sí, está muy bien lo que habéis hecho, pero es que yo el form footer quiero que pinte la propiedad name, es decir, lo que el usuario está viendo, lo que el usuario ha escrito en el campo name. Entonces, claro, aquí ya hay un pequeño problema, porque form footer tiene que recibir la propiedad name del formulario. Y esta optimización que nos acabamos de hacer tan hermosa no funciona, porque form footer tiene que recibir la propiedad name del formulario. Y claro, app no sabe cuánto vale la propiedad name, porque quien declara la propiedad name es form component. Es decir, form component le tendría que pasar a footer algo así, pero esto no funciona porque footer ya ha llegado renderizado cuando lo hemos llamado desde app. Aquí, o sea, lo que querríamos hacer realmente es que esto fuera así, pero aquí no tenemos la propiedad form para pasarle la propiedad name. Claro, aquí no hay manera, porque no tenemos el objeto form. Quien tiene el objeto form es form component. Con nuestro árbol se ve bien. Claro, quien tiene la propiedad form, la propiedad form con los objetos, con los valores name, email y message es este. Este lo único que hace es pintarlos, pero no tiene acceso a lo que tenga esto. Entonces, problemón. Este necesita la propiedad name de este, pero quien lo está pintando es este, por tanto no hay forma. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues este es un ejemplo de que se nos ha quedado corta la optimización. Venga, no pasa nada. React ahora sí que nos va a dar más alternativas. Y es la siguiente. Ahora ya se acabó este truqui. Tin, ton, tin. Claro, y decimos, vale, form footer es importante, solo recibe la propiedad name. Le da igual lo que pase con email y lo que pase con message. Solo necesita la propiedad email. Entonces, bueno, pues volvemos un poco hacia atrás, ¿no? Hacemos esto y lo pintamos aquí. Problema resuelto. A ver, ¿qué he hecho yo mal? Ah, que esto... Perdonad. Ahora. Vale, muy bien. Pues parece que va a funcionar, ¿no? Yo cada vez que escribo aquí Simba, el nombre de mi perro, pues parece que funciona. ¿Qué sucede? Que yo cada vez que escribo Simba, cada una de las teclas, aquí se ve como tengo el tema
Esto es una faena de Code Sandbox, pero bueno, hay un 6, ¿vale? Pues en cada pulsación de tecla más el render inicial, 6 renders me he comido por el camino. ¿Qué sucede? Que yo cada vez que escribo la dirección de email de aquí de mi perrete, pues también se está renderizando. Y esto sí que es pues un render completamente innecesario, que si lo queréis llamar tal, se llama wasted render, es decir, un render tirado a la basura completamente, porque el footer no necesita para nada esto. Y cada vez que nosotros estamos escribiendo en el campo email, estamos forzando un render del footer que, como sabemos, es súper pesado de renderizar, por eso pone aquí un slow. Dicho de otra manera, la situación ahora es la siguiente. Pensaba que no iba a volver aquí a este tal, pero sí, sí hemos vuelto, sí. Tenemos nuestro form footer así, recibiendo también la propiedad name, ¿vale? El header lo mantenemos optimizado en ese color azulito esperanza, ¿no? Pero este está sufriendo aquí lo suyo cada vez que cambia name, email y message. Pero solo necesita name. Por tanto, si estas dos propiedades cambian, provocando un render de este y provocando un render de todo lo que queda por debajo, de los componentes que quedan por debajo, pues este mal asunto, ¿no? Pues, hombre, si le podemos echar una mano a React para que este componente no se renderice cuando cambie mensaje o email, pues mucho mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillote. React nos da una función llamada memo, no de memo de tonto, sino de memorización, ¿vale? No de eres un memo, sino de memorización, que nos permite memorizar un componente. De modo que FormFooter, como nosotros sabemos que es súper pesado, bueno, lo que vamos a hacer va a ser exportarlo memorizado. ¿Y eso qué significa? Pues significa que React solo me va a volver a renderizar el componente FormFooter cuando sus propiedades cambien, ¿vale? Es decir, si sus propiedades no cambian, cuando el componente padre se renderice, React no me va a volver a renderizar este componente, mejorando, por tanto, el rendimiento de mi aplicación, ¿vale? Súper importante. Si yo lo exporto memorizado, cuando el padre se renderice, y las propiedades que estoy recibiendo no hayan cambiado de valor, entonces, súper guay, este componente no se renderiza y dejo optimizada mi aplicación. Con esto, simplemente ya cuando cambie name, es decir, cuando el usuario escriba en el campo name, form footer se seguirá renderizando para que el usuario vea el nombre a medida que escribe, pero cuando cambien email o message, como no son propiedades que reciba, React no lo va a renderizar. Vamos a ver que nos estoy engañando. Aquí, primer console log, render inicial, escribo Simba, 5 renders, hasta aquí todo guay, porque la propiedad name está cambiando, pero si yo escribo en el email, no se producen renders. Y si yo escribo en el mensaje, no se producen renders, porque la propiedad name no está cambiando de valor, ¿vale? Entonces, memo nos permite evitar renders forzados por el renderizado del componente padre si las propiedades que estoy empleando no han cambiado. Entonces ahora llega la pregunta del millón, que es la siguiente. ¡Buah! Pues memorizo todo. Es decir, voy a exportar siempre mis componentes memorizados. Pues no. Un gran poder, como decía Spiderman, conlleva una gran responsabilidad. Bueno, más bien el padre, ¿no? Entonces, tío, ven, memorizar cosas es muy costoso, ¿vale? Parece una tontería, pero son operaciones muy costosas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo exporto todo memorizado, me voy a cargar el rendimiento de la aplicación por otra parte, porque me voy a quemar toda la memoria del navegador. Solo tenemos que exportar aquellos componentes que sepamos nosotros que son realmente pesados de renderizar y que tienen sentido, ¿vale? Por defecto, no los exportéis memorizados porque consume muchos recursos del navegador, solo exportad aquellos que sabemos que van a generar problemas de rendimiento, ¿vale? Entonces, primera cosa, vista. Ahora, más
Más cosillas que que tenemos que saber. Ahora viene, es que aquí empezamos a coger todo, aquí empezamos a coger velocidad y va a molar. Mirad, ahora vamos a decir, muy bien, pues ya hemos optimizado nuestra aplicación y este lo hemos convertido así en, lo conservamos, a ver, aquí, no te vuelvas loco, ahora. Lo vamos a dejar así. No tiene bordes redondeados porque lo tenemos que renderizar nosotros, pero lo dejamos en verde en este colorcito esperanza porque es verdad que como lo hemos exportado memorizado, pues solo se va a renderizar cuando cambien sus propiedades. Pero si estas cambian, pues hemos tenido optimización gracias a Memo. Claro, ahora volvemos a recibir una llamada. Ding dong, ¿quién es? Pues oye, que ahora pues el de diseño no solo quiere pintar el nombre, sino que quiere pintar el nombre y el email. Vale, pues nada. Lo que vamos a hacer aquí va a ser pasar un objeto user que vamos a crear al vuelo y que va a tener pues, la propiedad name y la propiedad email. ¿Vale? Todo, y más a gusto que un arbusto. A ver, este se está quejando. Ah, vale, bueno, no pasa nada. Ahora lo apañamos. Entonces decimos, vale, pues lo dejamos así, porque habrá quien diga, oye, pues vale, problema resuelto, hacemos esto y demás, ¿vale? Pero entonces no os podría contar los que os quiero contar, ¿vale? Entonces, es verdad que así quedaría resuelto, ¿vale? Venga, vamos a ir de menos a más para que lo entendáis. Esto así, de modo que ahora, pues esto solo cambiaría cada vez que yo esto escriba, provoco renders por el camino, pero con message todavía sigo ganando esa optimización. Pero entonces llega alguien que es muy avispado y dice, oye, claro, aquí pasarle cada propiedad así, menudo rollo, ¿no? Si tengo que escribir como 1000, pues me va a quedar como un tocho. Entonces me pongo creativo, ¿no? Me voy a poner creativo. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Volver a lo que os estaba contando. En vez de hacerlo así, le paso todas las propiedades agrupadas en un objeto y las pinto así. De modo que en vez de pasarle 15.000 propiedades, ¿vale? Lo que hago es, pues, creo un objeto por aquí y creo su propiedad name y su propiedad tal. Y se lo enchufo así. Así queda todo como muy compacto, muy molón. ¡Buah! Problema resuelto. Y ahora me voy, lo subo a producción y vamos a ver qué pasa. Entonces esto va así y ahora este recibe pues una propiedad user, ¿vale? Que es un objetillo con pues name e email. ¿Tintín? Vale, vamos a ver si esto sigue funcionando. Guay. Voy a abrir por aquí. Bueno, pues name se sigue renderizando, cosa esperada. Email se sigue renderizando el footer, como esperábamos. Vamos a ver qué pasa cuando escribo aquí. ¡Anda! ¡Tú! ¿Qué pasa? Que se está renderizando también cada vez que escribo un mensaje, cosa que antes no sucedía. Y si no ha cambiado nada. Si las propiedades, si name y email de aquí no están cambiando. Vale. Sí que estamos teniendo un grave problema, que esto es puro JavaScript. Así que hoy también vamos a aprender JavaScript de forma molona. Entonces, antes de contaros qué está pasando aquí, os voy a contar os voy a poner un ejemplo muy tontorrón. Esto espero que nunca se os olvide, pero bueno, al final luego en el día a día se nos olvidan estas cosas, ¿vale? Entonces voy a crear una función que lo que hace es devolverme objetos Simba, ¿vale? Es decir, cada vez que yo la invoco obtengo un objeto Simba. Pues Simba 1, es raro que no esté viniendo aquí a saludaros. Simba 2, debe estar cansado. Simba 3, ¿vale? Pero solo vamos a usar 2. Entonces diréis, ahora os hago yo una pregunta, ¿no? Y será, claro, Simba 1 y Simba 2, si yo los igualo así, ¿qué me dará? ¿True or false? Pues false. Da false esta igualación. ¿Por qué da false? Bueno, básicamente porque cuando yo invoco la primera vez, creo un nuevo objeto
y cuando la invoco una segunda vez, creo un nuevo objeto. Los dos tienen las mismas propiedades, pero a efectos prácticos es como tener dos Simbas corriendo por el campo, 1 y 2, ¿vale? Es decir, me ha devuelto dos objetos Simba. Por tanto, realmente son diferentes, son exactamente iguales como si fueran clones, pero a efectos prácticos es como tener dos Simbas en memoria, ¿vale? Esto solo pasa con objetos y con funciones. Este mismo problema lo tendríamos si estuviéramos devolviendo una función que escribiera Simba, ¿no? Como la canción esa. ¿Vale? Esto también provocaría que Simba 1 y Simba 2, que ahora serían funciones, diera false, porque he creado una función y he creado otra función. Por tanto, esto me da false. Esto sucede, por tanto, con objetos, es decir, con arrays, con objetos date, con funciones, con objetos planos, etc. Y sucede con funciones como acabo de mencionar. Con lo que no sucede son con valores escalares. Si yo aquí devuelvo siempre el mismo string, ahora esto sí quedaría true, porque esto es un objeto escalar, es decir, solo existe un string en memoria llamado Simba, ¿vale? Por lo tanto, siempre me devuelve el mismo valor, ¿vale? Si devuelvo un número, lo mismo. Esto también daría true, porque estoy devolviendo siempre el mismo número 1, ¿vale? Entonces, en JavaScript hay dos tipos de valores escalares, enteros, cadenas de texto, booleanos, símbolos, y por otra parte hay objetos y funciones que se van creando a medida que los vamos declarando en memoria, ¿vale? Súper importante. Y diréis, Gerardo, ¿por qué me has contado esto, tío? Vale, porque aquí hay que tener claras tantas cosas, hay que tener claras que espero que salgáis de esta charla teniéndolas pues todo lo claro posible. Y son las siguientes. Recordad, un render es la ejecución de una función. Por tanto, cada vez que yo ejecuto esta función, es decir, cada vez que el componente se renderiza, estoy creando un nuevo objeto user, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Acordaos cuando estábamos en esta situación con los objetos Simba corriendo y triscando felices por el campo. Esta comparación daba false. Por tanto, yo cada vez que fuerzo un render del componente escribiendo en el formulario, declaro un nuevo objeto user. Y este objeto user, cada vez, en cada render, se lo estoy pasando nuevo aquí. Es verdad que cuando modifico el campo... a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, se ha vuelto loco esto. Ahora, nada como recargar. Qué susto. Lo dicho, cada vez que yo escribo en message, fuerzo un nuevo render del componente form y vuelvo a declarar un nuevo objeto usuario. Exactamente con lo mismo, con el string vacío en name y con el string vacío en email. Pero es un nuevo objeto en cada render. Por tanto, formFooter lo que le sucede es que recibe en cada render un nuevo objeto user y adiós optimización. ¿Vale? Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues viene la caballería pesada al rescate. ¿Qué caballería pesada? UseMemo. UseMemo lo que nos permite es pasarle una función como primer argumento, ¿vale? Que va a devolver lo que queremos memorizar. En nuestro caso, un objeto que tenga las propiedades name con el valor de forName y email con el valor de email. Y como segundo argumento recibe una cosa que se llama array de dependencias. Es decir, las propiedades form name y form email. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues lo que promete. Lo que está haciendo esto es, oye, en el primer render, cuando todo empieza, cuando el usuario accede a nuestra aplicación, te devuelvo este objeto. Entonces, en el primer render, user es un objeto que tiene la propiedad name con el string vacío y la propiedad email con el string vacío. Maravilloso. Y ahora, en los renders consecutivos provocados por la interactuación del usuario o por lo que sea, lo que va a suceder es lo siguiente. Si las propiedades name o email, es decir, las dependencias que yo he declarado en este segundo argumento, han cambiado, te devuelvo un nuevo objeto que tendrá pues, esas propiedades con los nuevos valores. Pero si no han cambiado, porque el usuario está escribiendo en message, por tanto, name e email se mantienen igual, entonces te devuelvo siempre el objeto que yo tenía memorizado.
sin crearte uno nuevo como estaba sucediendo antes en cada render. Y por tanto volvemos a ganar la optimización que teníamos antes. Si os dais cuenta, yo ahora escribo en name, escribo Simba y tengo renders porque lo necesito. Escribo en email y tengo renders porque los necesito. UseMemo está detectando que en el render anterior email es diferente al render actual, pues porque antes tenía simba@mail.co y ahora tiene simba@mail.com, ¿vale? Entonces me devuelve un nuevo objeto con las propiedades actualizadas. Pero cuando yo escribo en message, ni name ni email están cambiando y por tanto me devuelve el objeto que yo tenía del render anterior. Por tanto, ahora, cada vez que yo escribo en message, no se producen renders de form footer y todo queda resuelto de nuevo. Así que ahora la ventaja que tenemos por aquí es que esto viene por useMemo así y por tanto seguimos estando en azulito. ¿Vale? Ahora bien, imaginad, joder, ¿cuántas cosas tenemos que imaginar? Así que vamos a imaginar, este problema ya lo hemos resuelto. Y ahora vamos a ver aquí, vamos a añadir un nuevo componente, que va a ser el agreeTerms. Bueno, agreeTerms no, porque este va a ser como muy cantoso. Concurso, un concurso. O un prize, ¿no? Un premio, ¿no? Que el usuario pincha un botón así y tal y se calcula si ha ganado un premio. También súper costoso, porque viene así con los dibujitos que han hecho en SVG del premio, el botoncito, bueno. Aquí se han venido de nuevo arriba, tal. Lo que sucede es que, bueno, pues esto es un botón así con muchas cosas, pero bueno, lo importante es que tenemos que detectar el onClick, ¿vale? Cada vez que se pinche, pues el div, no me gusta ponerle onClick soundDiv, pero bueno, en este caso, como estamos así hablando y quiero contaros todo, pues no me permitís, ¿vale? Lo suyo sería poner el onClick en un botón, pero bueno, vamos a permitirnos esta mini licencia. Y nosotros, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que, pues por la razón que sea, este componente price necesita recibir una función, porque esta función de calculate price pues hace cositas, ¿no? Coge el nombre, le suma 1, bueno, lo que sea, me da igual. Lo importante es que este componente price pues recibe esta función que hace cosas con el formulario o con lo que sea y lo tengo que tener aquí. Mismo caso de antes, ¿vale? Por narices esta función no la puedo subir arriba al componente app y aprovecharme de eso de los children y componentes renderizados, sino que por narices pues esto viene así. Entonces, claro, diréis, muy bien, pues como yo sé que es pesado, pues oye, en vez de hacerlo así, vamos a seguir con nuestra función memo y price. Maravilloso. Entonces, nuestro arbolito queda así. Madre mía, nuestro arbolito, ¿eh? Esto viene por aquí. Memorizamos price. Este componente ya se empieza a parecer más a una aplicación real. Y por aquí recibimos uno más. Mira, una de las cosas que no me gustan de esta aplicación es que aquí le podían poner como un puntito para que yo pudiera hacer las curvas y no tener que estar así. Pero bueno. Entonces, memo price y recibe pues un onClick por aquí. Igual en el futuro pues me oyen y se soluciona, ¿no? Pero recibe esa propiedad calculate price, ¿vale? Para el componente. Y decimos, bueno, ¿se habrá resuelto esto? Pues no, evidentemente, no se ha resuelto de ninguna de las maneras. Si yo pongo aquí un console log de render price, ¿vale? Pues yo cada vez que escriba en este componente o en este componente, se va a renderizar el componente price, vamos que se renderiza. ¿Vale? Y diréis, joder, pues vaya movida, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué se está renderizando price constantemente? Bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, mirad.
Por supuesto, el onClick también funciona. Voy a quitar los renders del componente footer para que tal, esto lo dejamos así, así para que todo vaya bien. Entonces, lo importante es que, a pesar de que yo lo he memorizado, pues me como renders de price, que sabemos que es pesado, tal. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues sabemos que la función useMemo me memoriza cualquier cosa que yo devuelva. Pues oye, a por ello. Y cualquier cosa es cualquier cosa, ¿vale? Es decir, acordaos que las funciones en JavaScript son first citizen class, es decir, son otro tipo de valor, no es nada especial. Es decir, que yo lo puedo devolver dentro de useMemo para que useMemo, en vez de memorizarme un objeto como estábamos haciendo antes, me memorice una función que lo que haga sea hacer el console log. Y esta función pues iría sin dependencias porque, bueno, pues no tiene dependencias. ¿Vale? Entonces, oye, pues súper guay. Vamos a ver si se ha resuelto el problema. Ahora uso useMemo para memorizar una función. Antes memorizaba un objeto, ahora memorizo una función. Vamos a ver si funciona. Nunca mejor dicho. Pues parece que funciona, ¿no? Solo un render. Problema resuelto. Maravilloso. Ahora viene aquí como el truqui del almendruco, que es la siguiente. Como nosotros los desarrolladores somos súper vagos, pues claro, hubo alguien que dijo, oye, tío, esta sintaxis es como un poco fea, ¿no? Creas una función que te devuelve otra función. Madre mía, ¿cuántas funciones por aquí? Pues se sacaron un atajo y se inventaron el hook useCallback, que lo que hace es directamente memorizarte la función que le pases como argumento. Es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que un pelín más corto. En vez de memorizarte lo que devuelvas dentro de la función, te memoriza directamente la función que le pases como primer argumento. Pues ya está. Maravilloso. Todo sigue funcionando exactamente igual. La optimización la seguimos teniendo, pero lo hemos escrito un poquito más corto gracias a useCallback. Pero no tiene más misterio. O sea, es lo mismo. O sea, useCallback y useMemo son exactamente lo mismo, nada más que una te memoriza la función que tú le pases, es decir, solo memoriza funciones, y useMemo te memoriza cualquier cosa. Por tanto, useCallback podríamos perfectamente hacerla desaparecer de React, porque no es necesaria, pero bueno, es como un atajo y mola más, ¿no? Así que, si esto lo dejamos así, seguimos estando todo en azulito. Muy bien, pues ya estamos llegando casi ahora al final, estos últimos 10 minutillos, luego preguntas y bueno, pues espero que os esté gustando. Hemos visto muchísimo. Y lo último, pues está relacionado con eso que os hemos prometido, ¿no? Que son los contextos. Entonces, vamos allá. A ver, que lo busque por aquí, en mi chuletilla, para no dejarme nada. Así, tiqui, 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 pues contextos. Así, contextos. Venga, última cosa. Venga, lo primero de todo, vamos a venirnos por aquí y vamos a crear esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a crear un contexto, ¿vale? Entonces lo voy a crear aquí, yo los creo en una carpetilla llamada context y os voy a enseñar a crear un contexto de primeras, ¿vale? Cómo los organizo yo para que lo veáis. Y luego, bueno, pues esto evidentemente se escapa un poco, supongo, de la charla, pero a mí es como me gusta que queden, ¿vale? Un contexto que vamos a usar pues para poner la aplicación en modo light o en modo dark, ¿vale? Típica aplicación de los contextos. Entonces yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Tengo un archivo en mayúscula llamada... Ay, perdonad, que me he equivocado yo, que aquí no creo la... Voy a crear una carpetilla, ¿vale? Llamada modeContext y dentro de ella voy a situar, pues, lo primero de todo. A ver, aquí, así. Bueno, no quiere crear archivos ahora. Bueno, pues vamos a crear aquí el contexto, ¿vale? Que será, pues, export lo que me devuelva create context. Ahí va, con un require, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Create context from React, ¿vale? Y exportamos aquí un contexto que estaremos creando. Así, vamos a dejarlo así limpito, con que va a almacenar un string, ya va a almacenar, bueno, pues dos cosas. Va a almacenar el modo y una función para cambiar el modo.
Y esto, pues este contexto lo exportamos. Ahora creo otro archivo llamado mode context provider, que es el que tiene la lógica para crear el contexto. Es decir, que va a almacenar la lógica del contexto. ¿Cuál es la lógica del contexto? La siguiente. Pues va a tener un estado que va a hacer lo siguiente. Va a almacenar el modo. Esto es un componente ya puro y duro, ¿vale? Almacena el modo, que será live inicialmente. Va a tener una función para cambiar el modo, que lo que hace hace dos cosas. Hace setMode, por supuesto, para cambiar al modo que nos hayan pasado. Y lo guarda en el local storage, pues porque, oye, queremos que cuando el usuario vuelva recordemos esa preferencia, ¿no? Y finalmente, pues, coge el contexto de mode context, el provider del contexto que acabamos de crear y envuelve todo lo que reciba como children dentro de este mode context provider. Y como valor, pues le va a pasar un objetillo. A ver, vamos a hacer esto así, perfecto. Le pasa un objetillo que será el valor del contexto con el valor que hemos declarado aquí, pero ahora ya bien creado, que sería el modo, pues será esto, y la función que cambia el modo, que será esto. Entonces este valor se lo pasamos por aquí y rodeamos a todos nuestros children con este provider que nos ha creado el objeto context que acabamos de crear. Por tanto, este componente recibe children por aquí y lo último que nos tenemos que acordar para usar el contexto es rodear a toda nuestra aplicación con el proveedor, con este componente que es el que se encarga de proveer del valor del contexto. Entonces, vamos a hacer dos cosillas. Antes de terminar, vamos a crear un hook llamado useModeContext, que lo que hace es exportar la función useModeContext, es decir, un custom hook, que de lo que se encarga es de usar el hook useContext de React para devolver el valor del contexto. ¿Vale? Entonces, estas tres cosas pues las dejamos agrupaditas aquí y lo que hacemos es rodear a toda la aplicación para que puedan consumir el contexto con ese mode context provider que hemos declarado. Entonces ya cualquier componente que quede por debajo del árbol pues va a ser capaz de consumir el contexto por medio de este hook que acabamos de crear. Súper, súper guay. Vale, pues vamos a ver qué cosas, qué problemas vamos a tener con esto. Ahora, para que veáis el problema, ¿vale? Pues vamos a crear primero un componente que consuma el contexto, que será el componente showMode, que lo que hace es pues coger el contexto mediante ese hook tan molón que acabamos de crear y devolver un div con el modo que estamos pintando. Y vamos a crear otro componente llamado changeMode, que lo que haga sea algo parecido, nada más que en vez de tener un div, pues pinta un botoncito que cuando lo pulsamos, lo que va a hacer va a ser invocar la función, vamos a ponerlo así, esto lo odio, pero bueno, para que nos dé tiempo, así. Tenemos una funcioncita por aquí, a ver qué me he dejado por aquí, así, ¿vale? Que lo que va a hacer va a ser invocar la función changeMode del contexto, de modo que si el contexto era light, pues le pasamos dark, y si era dark, pues le pasaremos light. Así. No tiene mucho misterio, ¿vale? Es decir, cada vez que pinchemos la función, cada vez que pinchemos ese botoncito, pues cogemos el
cogemos el modo que tenemos en el contexto, si es light le pasamos dark y viceversa, ¿vale? Por supuesto esto, en vez de estar escribiendo mode context todo el rato, podemos desestructurar aquí directamente y mucho más cómodo, mucho menos código, ¿vale? Pero bueno, siempre escribo primero con sintaxis larga para que entendáis lo que estoy haciendo y luego con la cortita. Entonces nada, cada vez que yo pincho el botón, si el modo era light, pongo dark y viceversa. Y nada, pues estos dos componentes los voy a pintar por aquí, ¿no? Vamos a pintar el componente showMode, el componente changeMode y vamos a ver si esto funciona. Venga, está aquí abajo, ¿vale? Entonces vamos a ver, pues si yo cambio el modo, ¡epa! A ver, Windows, perdonad. Uy, el primer fallo, ¿no? En todo el directo. Esto es un éxito, no os creáis. Ahora, jeje, resuelto. Le doy a cambiar modo y funciona. Qué maravilla, ¿no? Joder, pues contextos dominados. Este vídeo pues lo tendréis que ver luego a cámara lenta, ¿no? Cuando lo tal, pero bueno, más o menos se ve el objetivo cumplido. Si os está haciendo mucho ruido, pues lo que voy a hacer va a ser dejar comentado y así ya pues nos centramos en lo importante, ¿no? Que es que funciona. Vale, pero ¿qué problema tiene este contexto? Buah, pues tiene un problema gordo. Porque es verdad que cada vez que cambio el modo empleando la función changeMode para ponerlo a dark o a light según toque, pues se invoca esta función, fuerzo un nuevo render, como fuerzo un nuevo render, este componente se vuelve a renderizar, cambio el valor del contexto y como showMode estaba consumiendo el contexto, pues se vuelve a renderizar. Recordad que las cosas se renderizan y ya estamos en el último punto, cuando cambia el estado interno, cuando cambia el render del componente, cuando produce un render del componente padre o cuando hay un cambio en el estado global. En nuestro caso, como este showMode, lo que está sucediendo es que está cambiando el valor del contexto, se vuelve a renderizar como queríamos. Maravilloso. ¿Pero qué problema hay? Problema muy gordo. Vamos a hacer que el componente app vuelva una vez más a tener un botoncito. Diréis, Gerardo, joder, pues tío, quédatelo guardado este botón, tío, que todo el rato escribiéndolo, pues sí, pues tenéis toda la razón, pero que se me olvida. Entonces, vamos a poner este botoncito por aquí maravilloso. Vamos a poner aquí que cada vez que lo pinto, incremento el valor del contador como venimos haciendo desde hace una hora o un poco más. Lo pintamos y maravilloso. Muy bien. Esto aquí y voy a poner aquí con vuestro permiso, un showMode render. Venga, vamos a ver qué está pasando. Ay, qué de cosas, ¿eh? Entonces, está claro que el componente showMode se renderiza cada vez que yo cambio el modo. Vale, esto era lo esperado. Como cambia el contexto que yo estoy consumiendo, cada vez que cambie de valor, pues tendré que renderizar showMode para que el texto se pinte bien. Vale. Eso todo el sentido del mundo. Vamos a ver qué sucede ahora si yo pulso el botón. Anda, se está renderizando también. Bueno, a ver, tiene sentido realmente, ¿no? Si hemos entendido algo y cuando volváis a ver esto, pues seguramente se lo veáis. Ahora, claro, hay mucha información que asimilar y procesar, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a ver bien. Atendiendo a la lógica, cada vez que yo pulso este botón, que está dentro del componente app, ¿vale? Fuerzo un nuevo render por medio de setCount, por tanto se renderiza todo lo que haya por debajo. Es decir, se renderiza se renderiza todas estas cositas de HTML, esto y por supuesto pues showMode, changeMode y el botón. Entonces tiene todo el sentido del mundo que showMode se vuelva a renderizar cada vez que yo pincho el botón, porque como el componente suyo padre se está renderizando, pues showMode se vuelve a renderizar. Volvemos de nuevo a esto. ¿Qué provoca un render? Cambio en el estado interno, cambio en el estado global, render del componente padre. En este caso, cada vez que pincho el botoncito como el componente app se renderiza y es el padre de showMode, pues se vuelve a renderizar. ¿Vale?
pero nos molesta mucho, la verdad. Un poco más de agua. Nos molesta una barbaridad que el componente SoundMode se vuelva a renderizar de esta forma tan inútil, porque es súper pesado, porque le han puesto la página web de Homer Simpson, parece, con miles de gráficos, vídeos y demás, súper pesado de renderizar, y decimos, venga, pues ahora ya que que Gerardo nos ha contado muchas cosas junto a Neoland, pues lo devolvemos memorizado. Y en teoría, problema más que resuelto, por lo menos cada vez que se renderice el componente padre. ¿Por qué? Porque como el componente SoundMode no recibe propiedades, por tanto, nunca van a poder cambiar porque no las recibe. Y como yo lo estoy exportando memorizado, pues asunto en teoría resuelto. Cada vez que el componente padre se renderice, SoundMode ya nunca más se va a renderizar porque no recibe propiedades y por tanto no hay nada que vaya a cambiar porque lo tenemos memorizado. Así que evitaríamos todos los renders. Claro, vamos a ver si funciona. Voy a pinchar el botón. Yep, sí que se renderiza. Me cago en la leche, con perdón. ¿Qué está pasando aquí? Sí. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo he memorizado, no recibe propiedades. Es verdad que el componente app se está volviendo a renderizar, pero no debería, porque lo he memorizado. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando el grave problema de los contextos si no tenemos cuidado. Es el siguiente. Vamos a analizar lo que está pasando quitando pues estas cosas de bienvenida y demás. Lo que está sucediendo cada vez que yo pulso el botón es que app se vuelve a renderizar, el botón, el estado interno se actualiza y se renderiza este componente, ¿no? Y este componente se vuelve a renderizar. Cojo el estado que yo tenga almacenado, que será el mismo porque no ha cambiado. Yo no cambio el estado, el estado que representa el modo. Creo la función, creo una nueva función, acordaos de Simba Triscando, como es un nuevo render, esta función se vuelve a ejecutar, por tanto tengo una nueva función que hace lo mismo pero es diferente y vuelvo a crear otro objeto value con los mismos valores exactos, pero que es nuevo completamente porque ya hemos interiorizado en nuestra cabeza que yo cada vez que ejecuto una función y devuelvo un objeto o lo creo por el camino, obtengo instancias nuevas aunque tengan por dentro el mismo valor. Y como React compara por referencias para saber cuándo tiene que renderizar, pues evidentemente al contexto le paso un nuevo valor que es el mismo exactamente, pero que realmente es un nuevo objeto en memoria, con el mismo valor para sus propiedades, pero que en memoria es un objeto nuevo. Y por tanto SoundMode dice, anda, si me has pasado un nuevo objeto en el contexto, pues me renderizo, pinto exactamente lo mismo, pero me renderizo. Problemón. Encima problemón añadido porque hemos memorizado de forma inútil. Así que estamos encima gastando memoria del navegador para un componente que se va a seguir renderizando en cada cambio de app. ¿Vale? Cada vez que pulse el botón de app se va a volver a renderizar. Por lo tanto, encima malgasto recursos porque no tiene efecto esta memorización que yo había hecho. ¿Solución? Pues oye, muy fácil. Como yo sé que cada vez que yo pincho el botón que yo tengo en app, que está provocando toda esta debacle y con la que terminamos ya, como cada vez que yo pincho el botón estoy provocando una debacle a nivel de rendimiento, imaginad que esto fuera una aplicación seria, evidentemente grande y demás, como os he ido diciendo, lo que vamos a hacer es decir, oye, es que cada vez que yo pulso el botón y provoco un render del componente app, el valor que yo tengo en el contexto no ha cambiado en ningún momento. Es que no ha cambiado en ningún momento el valor del contexto. El modo sigue siendo el que yo tenga establecido, en este caso light. Por tanto, vamos a memorizarlo mediante el hook use memo. Si el contexto le pasa, si nuestro contexto tiene un objeto, vamos a pasarlo memorizado mediante el hook use memo. De modo que yo le digo, oye, las dependencias van a ser change mode y mode, y si estas cambian, devuelven un nuevo objeto, pero si no cambian, no me devuelvas un nuevo objeto. Por tanto, lo memorizo. Súper importante. Y última cosa, si os dais cuenta, en cuanto yo he escrito esto se ha puesto en amarillo porque me está diciendo, oye, tío, que change mode es una función que la estás usando de dependencia en el hook use memo. Pero como cada vez que esto se renderiza,
esto vuelvo a crearte una función que hace lo mismo, useMemo no va a valer absolutamente para nada, porque esta dependencia, render tras render, va a ser diferente. Por tanto, lo que acabas de hacer no vale nada y es el mismo ejemplo realmente que estamos intentando resolver. Por tanto, tío, te lo dice él, oye, grab the definition of change mode en su propio use callback. Claro, memoriza esta función, déjala también memorizada para que las dependencias nunca cambien y ya está. Entonces, ahora sí, ¿qué acabamos de hacer y por qué resuelve esto el problema? Primero vamos a tranquilizarnos para ver que lo hemos resuelto. Ya no hay renders, solo el primero. ¿Por qué esto ha funcionado? Porque en el primer render yo dejo memorizado change mode, que no tiene dependencias, y devuelvo un valor memorizado. Ahora, lo paso por aquí como valor del contexto y ahora tenemos dos vertientes. Si el usuario pincha este botón, se ejecuta esta función, cambio el modo, por tanto, fuerzo un nuevo render de esto, obtengo el nuevo valor del modo, que será dark, la dependencia esta habrá cambiado y obtengo un nuevo objeto. Por tanto, lo paso por aquí y todos los componentes que estén consumiendo ese objeto se van a renderizar porque el valor de mode cambió y por tanto tengo un nuevo objeto. Sin embargo, cuando yo pincho este botón, el mode context provider se va a volver a renderizar, pero mode no ha cambiado. Por tanto, el valor uso el memorizado y el valor que yo le vuelvo a pasar al contexto no ha cambiado. Por tanto, me queda optimizado, problema resuelto, hemos creado un contexto que va a funcionar bien, que no va a tener problemas de rendimiento, como el que hemos visto, y hemos aprendido un porrón por el camino. Muchas gracias a Neoland por dejarme participar e invitarme a estar por aquí. Así que de verdad, espero que os haya gustado sobre todo. Veo que sí, pero bueno. De verdad, gracias a todos los que habéis puesto un mensajito y a Neoland por dejarme participar, a Alberto por ponerme en contacto. Así que, bueno, un placer. Nos vemos muy prontito.